Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 17 minutos correspondientes a la sesión de hoy viernes 14 de agosto 2026. Como cada viernes vamos a realizar nuestra habitual actualización a nivel chartista y a nivel técnico, es decir, lectura del precio y lectura de los indicadores tanto del índice IBEX 35 como de todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del índice de referencia bursátil del mercado español. Iniciamos este repaso semanal con el propio índice IBEX 35 que nos va a servir como aproximación a lo que han registrado el impacto que ha tenido la última semana en las grandes compañías del mercado español, las 35 compañías más líquidas del mercado continuo, como son, insisto, las compañías del IBEX 35. Iniciamos, por tanto, este repaso con el índice propiamente dicho, que cotiza actualmente en torno a los 20.190 puntos, logrando desarrollar un ligerísimo avance en términos semanales del más 0,07% prácticamente plano, pero ello no evita que logre registrar máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De este modo cumple con nuestro movimiento central, el registro de nuevos máximos anuales, en este sentido en los 20.356 puntos. Y como no tenemos argumentación o justificación de lo contrario, seguimos considerando que el movimiento más probable dentro del IBEX 35 en lo que al índice propiamente se refiere es el registro de nuevos máximos anuales, por ende la superación de esos 20.356 que nos vaya aproximando gradualmente al objetivo mínimo de ascenso teórico más inmediato, más próximo, el cual queda perfectamente identificado en los 20.770 puntos, el equivalente desde los niveles actuales a seguir proyectando potenciales mínimos de ascenso teórico en el corto plazo próximo al 3%, sin obviar, insistimos, esa cota de los 21.160, 21.200 puntos dentro del IBEX 35 que obtenemos a proyectar la anchura de este anterior proceso de consolidación más intenso que tuvo el mercado en los últimos meses o en el medio plazo. Así que mantenemos una perspectiva positiva, dado que la volatilidad sigue reduciendo posiciones, el MACD en tendencia positiva y un volumen de contratación que se mantiene estable con con ligeros movimientos o variaciones respecto a semanas anteriores. Con esta perspectiva positiva que mantenemos dentro del IBEX 35 en una semana que no ha sido especialmente de impacto ni mucho menos, arrancamos por orden alfabético a analizar todas y cada una de las compañías que, insisto, a día de hoy forman parte del principal índice bursátil del mercado español. Comenzamos con Acciona, que cotiza en los 210,4 euros por acción en términos semanales, es decir, comparando esa cota, esa cifra respecto al cierre que hubo el pasado viernes, quiere decir que esta semana está perdiendo un menos 1,22%, desarrollando máximos inferiores a los máximos anteriores, pero mínimos ligeramente superiores a los mínimos de la anterior vela semanal, mínimos que quedan perfectamente identificados en la cota de los 207 euros por acción y cuya perforación sigue siendo nuestro escenario principal al más estricto corto plazo, entendiendo más estricto corto plazo como lo que pueda acontecer de cara a las próximas velas semanales. ¿Por qué? Bueno, pues porque venimos de un proceso fuertemente correctivo en un contexto de incremento o repunte gradual en los niveles de volatilidad y un momento fuertemente instalado negativo por parte del MACD con datos, insisto, semanales. De este modo, la situación sigue siendo realmente complicada en el activo bajo estudio y que todavía queda lejos de considerarse que lo peor haya quedado atrás. Lo más positivo es que no registra nuevos mínimos, insisto, pero es un argumento todavía insuficiente para pensar, reitero, que lo peor haya quedado atrás. Y como es insuficiente pensar eso, consideramos que lo más probable es que perfore esos 207 euros por acción y vaya a atacar la zona de relevancia técnica, también conocida como área pivote, anteriores techos, ahora potenciales soportes, perfectamente proyectados o identificados en toda esta zona que estamos ahora mismo describiendo, concretamente la zona comprendida en torno a los 198,6 y los 191,4 euros por acción, lo que supondría desde el punto de ruptura potenciales bajistas añadidos pues aproximadamente del menos 4,11 y del menos 7,5% respectivamente.
Avanzamos con Acciona Energías Renovables, que cotiza en los 21,14, en términos semanales un avance del más 1,34%. Sin embargo, es un avance que no es de impacto, vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, tampoco supera techos, no supera resistencias, no hay cortes ascendentes en el MACD, la volatilidad pese a que cede posiciones esta semana sigue siendo elevada y por tanto no vemos un cambio significativo en el nivel chartista ni a nivel técnico. De este modo consideramos la semana actual como una semana de transición en Acciona Energías Renovables y ello no es positivo en sí mismo, puesto que venimos de un proceso fuertemente bajista y esto sigue amenazando por tanto la perforación de los últimos mínimos que registró la pasada semana, situados en los 20,14 euros por acción. En cuanto a Acerinox, cotizando en los 18,27 euros en términos semanales, logrando un avance del más 1,67% en estos momentos, en un contexto en el que el precio sigue pegado a zona de máximos anuales y de este modo seguimos manteniendo una actitud claramente constructiva de seguir avanzando posiciones gradualmente semana a semana. De este modo, el objetivo mínimo de ascenso teórico con el que seguimos trabajando al corto plazo en el caso de Acerinox, recuerden, reside en los 19,54 euros por acción, el equivalente desde los niveles actuales de mantener una potencial, ¿no? Una revalorización mínima teórica pues que pueda ser próxima al 7% a partir de los niveles actuales. Semana positiva, sin grandes cambios, pero esto, insisto, ya en sí mismo aquí sí que es positivo porque la tendencia y la inercia de fondo sigue siendo claramente dominada por las compras. ACS cotizando los 109,2 euros por acción, en términos semanales un avance bastante ligero del más 0,18%, intentando superar la directriz bajista que parte desde los máximos de finales de junio 2026, esa directriz bajista acelerada, y decimos acelerada porque aquí tenemos otra directriz bajista más importante que guía todo el proceso, toda la base de la corrección iniciada desde máximos anuales, y un ataque a esa viabilidad de la directriz bajista acelerada que, como vemos, pues no ha sido exitoso. Registra una amplia sombra superior en relación a su propio rango y de este modo entendemos que la situación sigue siendo complicada a corto plazo en un contexto de elevada volatilidad en las últimas semanas. De este modo, pues bueno, entendemos que el dominio de las ventas sigue estando vigente de cara al corto plazo y esto sigue amenazando, por tanto, la viabilidad de próximos mínimos, concretamente los mínimos que tuvimos a finales de julio 2026, ubicados perfectamente en los 104 euros por acción. Avanzamos con AENA, que cotiza en los 26,98 euros por acción. En términos semanales, un avance del más 0,52% en una semana de muy poco impacto. Una vela interior respecto a la vela interior de hace una semana, que también, insisto, simultáneamente era una vela inside bar o interior respecto a la de hace dos semanas. Así que muy poco movimiento, estancamiento que nos permite por tanto trabajar sobre la idea de un proceso en rango o lateral que consume tiempo y que podemos verlo pues mantiene totalmente neutral la situación del MACD o del momento, que es totalmente, insisto, neutral. No hay movimientos significativos en el volumen y no hay movimientos significativos tampoco en la volatilidad. Por tanto, reitero, está fuertemente justificado este proceso de consolidación en tiempo, tanto en precio como a nivel técnico, perfectamente identificado bajo los 27,66 y los 27,54 como área de techo o resistencia, y la zona de suelos o soportes también perfectamente identificada en torno a los 25,82 y los 25,94 euros por acción. De momento seguimos priorizando el registro de nuevos máximos anuales porque este proceso lateral lo clasificamos dentro de un proceso fuertemente alcista. La tendencia es muy fuerte e insistimos, mientras no tengamos evidencia o justificación sólida y objetiva de lo contrario, seguimos manteniendo como contexto más probable la extensión en tiempo y en forma de la marea de fondo, en este caso positiva o en favor de las compras. En cuanto a Amadeus, cotizando los 57,58, en términos semanales un avance del más 0,14%, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, vela que ya logró cerrar por encima de este canal creciente y de este modo nos permite proyectar la anchura de este proceso en rango y proyectar esta diferencia a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que nos llevaría aproximadamente a la zona de los 66,92
como mínimo, es decir, a partir de los niveles actuales, pues presentar un potencial alcista aproximadamente, como podemos ver, vamos a proyectarlo desde estos niveles, bueno, pues un potencial mínimo del 16,2% aproximadamente. De este modo, pues una semana positiva, el MACD semanal está a punto de entrar en terreno positivo, la volatilidad sigue reduciendo posiciones y muy probablemente tengamos también un incremento en los volúmenes de contratación. En este sentido, insistimos, pues procesos o argumentación que sigue invitando a la extensión en tiempo y forma del proceso alcista, cuyas próximas resistencias residen en esta zona de anteriores máximos decrecientes perfectamente proyectados en los 64,04 euros por acción. Avanzamos con ArcelorMittal, que cotiza en los 63,56, lo que en términos semanales deriva en un avance ahora mismo del más 0,95%, marcando ligeramente un nuevo máximo anual, como podemos ver, a la cota en la zona de los 65,14 euros por acción. De este modo, pese a que está desarrollando ahora mismo una vela tipo doji que podría sugerir algún tipo de duda en lo que al rebote de corto plazo se refiere, el rebote de las últimas semanas, es de momento prematuro considerar que efectivamente pues estas dudas pueden ir a más, ¿no? Es una única vela que todavía, por supuesto, tiene que confirmarse al cierre tanto de la sesión de hoy viernes como, por supuesto, y por ende a cierre de vela semanal, así que mantenemos una actitud constructiva mientras el precio no nos demuestre lo contrario, mientras no veamos una mayor argumentación sólida que nos permita considerar que efectivamente lo que está desarrollando ahora como vela doji termina generando un techo de mercado al menos terciario o de corto plazo. Reitero, es muy pronto para ello, así que seguimos priorizando el registro de nuevos máximos anuales de cara a las próximas semanas en un contexto de reciente activación o cortes ascendentes por parte del MACD semanal y una gradual reducción en los niveles de volatilidad, todo ya aderezado, como pueden ver, por esta fortísima estructura de máximos y mínimos crecientes primaria o de largo plazo, puesto que parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Banco Sabadell cotizando los 3,616, en términos semanales un avance del más 4,93%, máximos y mínimos crecientes, semana muy positiva, sin grandes cambios, que sigue aproximándonos a ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que venimos trabajando, recordamos los 3,80 euros por acción. Bankinter cotizando los 16,69, en términos semanales avances del más 1,49%, máximos y mínimos crecientes, cumpliendo también con nuestro movimiento central del registro de nuevos máximos anuales y escenario del cual no nos movemos. Seguimos considerando que de cara a las próximas semanas siga registrando nuevos máximos anuales mientras no tengamos justificación de lo contrario. Este movimiento permite extender en tiempo y forma el proceso alcista de medio plazo, aproximándose rumbo a ese objetivo mínimo de ascenso teórico con el que seguimos trabajando. Recordamos los 17,91 y por redondear, pues aproximadamente alcanzar esa zona de los 18 euros por acción. CaixaBank situándose en los 12,925, en términos semanales un avance del más 0,82%, sin embargo aquí no vemos un impacto especialmente llamativo. Sí que es cierto que tenemos máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, esa inercia de las compras intenta mantenerse viva, pero el impacto de este movimiento sigue siendo realmente reducido, no solamente esta semana, sino también la anterior vela semanal, y es que tanto esta presente vela semanal como la anterior son velas interiores de hace 2 semanas, cuyo rango permite marcar o registrar ese máximo en los máximos anuales, los 13,47 euros por acción. La superación a cierre de vela semanal por encima de esa referencia, reitero, los 13,47, sí que sería el próximo granito de las compras a corto o medio plazo del activo bajo estudio. Avanzamos con Celnex, que cotiza en los 27,58 en términos semanales, con ligeros avances del más 0,07%, vela interior con máximos inferiores a los máximos anteriores, mínimos superiores a los mínimos anteriores y buscando superar a cierre de vela semanal la directriz bajista que parte desde los máximos de principios de marzo 2026. Sin embargo, no sería una ruptura especialmente contundente en términos de precio, puesto que pues estaríamos en un contexto, como pueden ver, de bastante duda en lo que al cuerpo se refiere.
Vamos a ver si primero cierra la semana por encima de la directriz y en segundo lugar si en próximas semanas logra superar a cierre de vela semanal estos máximos de todo el proceso de rebote de corto plazo. Concretamente quédense con la cota de los 27,77 euros por acción. Cierres semanales por encima de esas referencias, no solamente esta semana sino en próximas semanas, comenzarían a dar un poquito más de por decirlo de algún modo, ¿no? Un poquito más de fiabilidad a todo el proceso de rebote que está desarrollando recientemente y el ataque que está registrando actualmente a la directriz. Muy atentos al MACD semanal que atisba próximos cortes ascendentes, así que Celnex pues intentando, luchando por cambiar el sentimiento de manera contundente en lo que al corto plazo se refiere. Colonial cotizando en los 5,61 en términos semanales, un avance del más 0,54%, una vela totalmente de transición sin grandes cambios ni a nivel chartista ni a nivel técnico. Lo positivo es que la tendencia sigue siendo creciente, el precio permanece por encima de la directriz y por encima de soportes importantes, insisto, semana de transición pero con sesgo positivo, siguiendo como contexto más probable el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 5,675. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 16,78, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 0,36%, con una semana en la que tampoco tenemos grandes cambios a nivel chartista, tampoco a nivel técnico. Lo positivo es que una semana más, pese al riesgo de atacar y perforar soportes, sigue al menos acotado, ¿no? o limitado, dado que no desarrollamos un cierre semanal por debajo de los 16,46, un movimiento que sería un poquito más destacable al corto plazo. Y digo un poquito más porque, como pueden ver, la estructura de fondo sigue siendo fuertemente alcista y capaz de sobra de amortiguar cualquier tipo de recorte o corrección terciaria o del corto plazo. Continuamos con Endesa, que cotiza en los 41,29, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 2,25%. Vemos cómo esas señales de vela tipo doji, esa neutralidad que ya veníamos comentando la pasada semana, pues se están traduciendo, se están realizando o siendo más palpables durante esta semana. Esto nos permite considerar que en un contexto de repunte los niveles de volatilidad tengamos un techo terciario o de corto plazo. Si esto es cierto, pues no deberíamos descartar algún tipo de corrección, ya sea en tiempo, es decir, una lateralidad, o en forma, un ataque a la directriz creciente, así como a la zona pivote de anteriores techos, ahora potenciales soportes, concretamente los 37,66 y los 37,27 euros por acción. De todos modos, ya sea como sea, ¿no? el proceso correctivo en tiempo o en forma, la estructura creciente de momento es totalmente capaz de amortiguar, de absorber cualquier tipo de estos movimientos. Incluso, lejos de verlo como algo negativo, le permitiría purgar al menos parcialmente lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Por tanto, correcciones que parece que se pueden dar, pero que tampoco veríamos como algo problemático, ni muchísimo menos. Continuamos con Ferrovial, que cotiza en los 55,90, en términos semanales un recorte del menos 2,55%, y en este caso muy atentos a un cierre semanal por debajo de la apertura previa, por debajo de los 57,02 euros por acción, movimiento que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos ahora mismo analizando. Si esto se produce, ese cierre semanal, y por tanto se confirma la vela tipo envolvente bajista, estaríamos ante señales de debilidad de cara a las próximas velas semanales, que podrían poner en jaque la viabilidad del último soporte más importante en el muy corto plazo, concretamente los mínimos que se alcanzaron hace 2 semanas, ubicados en los 53,74 euros por acción. Todo ello además en un contexto en el que hace una semana el activo fue incapaz de cerrar por encima de la media móvil simple de 30 semanas, que ahora pasa de actuar como zona de soporte a zona de techo o de resistencia. Así que semana problemática en la que presenta a corto plazo la situación de Ferrovial. Fluidra cotizando los 19,71, en términos semanales un recorte del menos 3,19%, y vemos como estamos asistiendo a ese contraataque tras la semana importante que registró el activo bajo estudio, con ese cierre semanal por encima de los 19,96, que habilitaba la proyección de esa figura de suelo 1, suelo 2 o de doble suelo, ¿no? Así que las dudas vuelven a aparecer de manera importante de cara a las próximas semanas.
vamos a vigilar este soporte, este gap o hueco alcista de los 19,28. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo vamos a establecer como nuestro canario en la mina. Si próximamente asistimos a cierres semanales por debajo de esos 19,28, es decir, cierra el hueco o cierra el gap alcista, pero fuera el soporte, estaríamos ante señales inequívocas de que esto que tuvimos la pasada semana, ese cierre por encima de los 19,96, sería una trampa alcista. Para quien no esté cómodo con este concepto, una trampa alcista es el movimiento en el que el precio supera una resistencia, aporta señales para dar continuidad al movimiento alcista, para acto seguido realizar todo lo contrario, un movimiento intenso, rápido, en dirección opuesta, en este caso en favor de las ventas o de la oferta. Así que vamos a vigilar esa referencia. De momento no es algo especialmente problemático, pero muy importante de cara a la próxima semana vigilar los 19,28 a cierre de la semanal. Anoten ese precio porque es la cota importante al más estricto corto plazo. Avanzamos con Grifols, que cotizan los 10,02, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 1,52%, y también atentos al cierre semanal por debajo de la apertura previa, es decir, por debajo de los 10,095 euros por acción, puesto que si esto se sucede estaríamos ante el desarrollo de una vela tipo envolvente bajista que podría poner en jaque pues nuevos recortes rumbo, pues por ejemplo, a la directriz bajista que anteriormente fue techo, ahora suelo o soporte, y sería también un ataque hacia esa zona de anteriores suelos, luego techos y de nuevo tras su superación zona de suelos o soportes. Concretamente, como pueden ver, nos referimos a toda esta zona que estamos ahora mismo remarcando, perfectamente ubicada en los 9,96 y los 9,662 euros por acción. Iberdrola cotizando los 20,19, en términos semanales un recorte del menos 2,46%, que sigue manteniendo vivo el proceso correctivo de corto plazo. Vemos un repunte ligero en los niveles de volatilidad, tenemos máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, alcanzando zonas muy importantes. Fíjense, anteriores techos, ahora potenciales suelos o soportes perfectamente proyectados en torno a los 20 euros por acción aproximadamente, concretamente los 20,19 y los 19,98 euros por acción. De este modo estamos ante una primera zona de soportes importantes. Vamos a ver si las compras, la demanda es capaz de desarrollar algún tipo de reacción de cara a las próximas velas semanales. En contra, un cierre semanal por debajo de los 19,98 habilitaría para actualizar próximos objetivos bajistas, rumbo tanto a este último mínimo creciente, los 18,667, y por supuesto la parte inferior, la banda inferior de este importante canal creciente primario o de largo plazo. Continuamos con Inditex, que cotiza en los 58,08 euros por acción. En términos semanales, un recorte, como podemos apreciar, del menos 0,99% en estos momentos. Como siempre, por supuesto, esto tiene que confirmarse al cierre de la sesión de hoy. En una vela que, pese a los recortes, sigue registrando máximos y mínimos crecientes y sigue estableciéndose por encima de los 57,72 y de los 57,29. Por tanto, sigue por encima de anteriores techos. Ahora soporte. Es una corrección que de momento no es especialmente problemática. Mantenemos un sesgo positivo, considerando como movimiento más probable el registro de nuevos máximos anuales, concretamente por encima de los máximos de esta misma semana, que ha registrado simultáneamente nuevos máximos anuales en los 59,42 euros por acción. Indra situándose en los 64,62, lo que en términos semanales deriva de un avance del más 2,31%, con máximos y mínimos que son crecientes y alcanzando una zona muy importante, los máximos de este mismo ejercicio 2026 que proyectamos en los 65,77 euros por acción. De hecho, ha logrado una pequeña dilatación, una pequeña superación de esos niveles, marcando un máximo en los 66 euros como máximos anuales. La superación de esos niveles de esta resistencia sigue siendo nuestro escenario principal, dado que el MACD semanal recientemente activaba nuevos cortes ascendentes y la estructura de fondo, como podemos ver, es claramente positiva. Así que entendemos que, bueno, pues si no sé en las próximas semanas, seguimos, o si no es la próxima semana, entendemos que más pronto que tarde Indra será capaz de registrar ese cierre semanal por encima de los 65,77 euros por acción.
Avanzamos con IAG, que cotiza en los 5,232, en términos semanales un avance del más 1,43%. Y de este modo marcando de este momento una vela tipo martillo, aunque tampoco tiene un impacto significativo, dado que es una vela interior. También venimos de una vela semanal que a su vez fue una vela interior de hace 2 semanas, y en este contexto, pues bueno, vemos o seguimos en un contexto de estancamiento, de parón, ¿no? Al más estricto corto plazo, que nos permite mantener un sesgo positivo, puesto que el precio pues no perfora soportes importantes ni mucho menos. Así que, insisto, pues mantenemos tono constructivo de cara a seguir buscando superaciones, cierres semanales por encima de los 5,322, que entiendo sería el próximo hito alcista de cara a las próximas semanas o de cara al muy corto plazo. Laboratorio Robi cotizando los 57,75, en términos semanales un recorte del menos 1,03%, máximos y mínimos que son decrecientes, respecto a los máximos y mínimos anteriores, y tampoco tenemos grandes novedades por este lado, ¿no? Recientemente hablábamos de la incapacidad de superar los 60,05 euros por acción, y una semana más pues sigue siendo evidente esa incapacidad. Seguimos en un entorno volátil, seguimos en un entorno de muchas dudas, de mucha incertidumbre, y seguimos priorizando, mientras el precio nos demuestra lo contrario, seguimos priorizando la aproximación, incluso perforación de soportes como son los 54,75 y los 52,88 euros por acción. En cuanto a Logista, cotizando en los 36,38, en términos semanales un recorte del menos 0,87%, y tal y como podemos ver, vela interior. Venimos también de una vela que a su vez era una vela interior, un proceso de consolidación de muy corto plazo que no altera ningún tipo de lectura ni en volatilidad, ni en momento, ni en el volumen de contratación, es decir, en el interés que presenta el mercado para con este activo bajo estudio. De este modo, pues semana totalmente de transición, seguimos priorizando el registro de nuevos máximos anuales por encima de esos 37,76 frente a un proceso correctivo en el activo, que en el caso de producirse pues tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, dado que buscaría purgar lecturas de extrema sobrecompra y que la estructura creciente de fondo es totalmente capaz de absorber o de amortiguar cualquier tipo de corrección terciaria o de corto plazo. La aseguradora Mapfre cotizando los 4,438, lo que en términos semanales deriva de un avance del más 0,41%. Realmente no tenemos nada que destacar especialmente, seguimos totalmente en consolidación, pleno proceso de corrección, ganándose un poquito más, ganando tracción, ¿no? Para buscar nuevos ataques a esos 4,616 euros por acción, cuya superación sigue siendo nuestro escenario central o nuestro movimiento principal. No hay alteraciones o cambios importantes ni en precio ni en indicadores, por tanto una semana totalmente de transición que nos permite seguir manteniendo un sesgo positivo. Merlin Properties, que cotiza en los 14,51, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 1,76%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y lo cual pone en jaque la amenaza a soportes importantes, concretamente los 14,46, y quédense con esta cota de los 14,35, y es que próximos cierres semanales por debajo de esta última referencia, reitero, los 14,35, permitiría dejar atrás este proceso en rango y nos obligaría a proyectar la anchura del mismo a partir del punto de ruptura o de perforación de soportes. La volatilidad va aumentando posiciones, el momento cede posiciones de manera contundente. Insisto, pues análisis técnico refuerza la idea de desarrollar potenciales ataques a los, incluso perforaciones a los soportes. Semana complicada y próximas semanas muy interesantes las que presenta Merlin Properties, porque en caso de asistir a una reacción a las compras, esta tiene que ser inmediata. Naturgy cotizando los 28,86 euros, en términos semanales un avance del más 0,49%, en una semana sin grandes cambios, seguimos en un contexto de consolidación totalmente o de lateral, así que bueno, pues insistimos, el precio sin grandes cambios se mantiene cerca de máximos anuales, concretamente por encima de los máximos de hace 2 semanas, alcanzados en los 30,02 euros por acción. El MACD no se corta a la baja, no asistimos a un incremento importante de los niveles de volatilidad, por ende, pues bueno, este bache de las últimas semanas lo consideramos de momento como eso, como un bache, y vamos a ver si finalmente las compras son capaces de recuperar posiciones o si todo lo contrario, el signo, ¿no?, de mayor debilidad
de la línea ascendente planteada, lo tendríamos con un cierre semanal por debajo de la vela martillo que tuvimos la pasada semana, concretamente por debajo de los 28,26. Si esto sucede, no deberíamos descartar, incluso deberíamos de priorizar un ataque a la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de marzo 2026. Puig cotizando los 17,10, en términos semanales un avance del más 1,3%, marcando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, pero no está logrando superar los máximos de la vela semanal del 18 de mayo, concretamente los 17,24 euros por acción. Por tanto, una semana positiva, pero que no es todo lo positiva que podría haber sido, al menos de momento. Y es que estamos a la espera del próximo hito de las compras, insisto, ese cierre semanal por encima de los 17,24, movimiento que daría alas para actualizar próximos objetivos alcistas, rumbo a los 18,03 euros por acción. En cuanto a Redella, cotizando los 15,21, en términos semanales un recorte del menos 1,68%. Bueno, pues aquí podemos ver un movimiento de corrección que sigue vigente con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Lo seguimos valorando como un movimiento típico de throwback o de retesteo de lo que anteriormente eran techos o resistencias decrecientes, como podemos ver en pantalla, a lo que ahora, tras su superación, actúan como todo lo contrario, suelos o soportes. Una semana más, reitero, seguimos trabajando bajo esa idea, pero es importante que las compras hagan aparición próximamente en la próxima vela semanal, como mucho en las próximas 2 velas semanales, para comenzar a ver, reforzar esa idea, porque la perforación de la directriz y la perforación de esos 15,12 estaría dando señales de que ese throwback estaría perdiendo fuelle y estaríamos viendo una mayor debilidad de la inicialmente planteada. La petrolera Repsol cotizando los 26,63 euros por acción, en términos semanales un avance del más 5,34%, logrando registrar, como podemos apreciar, nuevos máximos o muy cerquita de desarrollar nuevos máximos anuales, concretamente en los 26,75, insisto, rozando sus máximos anuales. La superación de esos 25,76 sigue siendo nuestro escenario principal, puesto que la tendencia es alcista. Recientemente el MACD semanal activa cortes ascendentes y no olvidemos que estamos trabajando con ese objetivo mínimo de ascenso teórico, en el caso de la acción española, ubicado en los 31,85 euros por acción, es decir, desde los niveles actuales permite proyectar ese potencial alcista aproximadamente del más 19,60%. SACIR, semana importante la que estamos viendo, y es que está cotizando en los 4,51, recortes del menos 1,44% respecto al dato del cierre del pasado viernes, y como pueden ver ahora mismo perforando tanto la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025 como perforando la zona de soporte de corto plazo, los 4,57 y los 4,536 euros por acción. Y es que un cierre semanal por debajo de esta última referencia habilitaría extensiones bajistas con potenciales a partir de los niveles actuales superiores al 5%, que nos podrían llevar a ese anterior mínimo creciente perfectamente identificado en los 4,275, así que semana complicada a corto plazo en caso de SACIR, además respaldada por incrementos en los niveles de volatilidad, divergencias bajistas, lecturas de sobrecompra. Es decir, a nivel técnico también refuerza esa idea de algún tipo de consolidación en el activo, ya sea en tiempo o en forma. Banco Santander cotizando los 12,846 en términos semanales con ligeros recortes del menos 0,09%, pese a que marca máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, cumpliendo por tanto con el escenario central, registro de nuevos máximos anuales, y como el análisis técnico tampoco nos justifica lo contrario, debemos seguir priorizando el mantenimiento de la tendencia actual del mercado, ese sentimiento positivo que nos permite considerar como contexto más probable el registro de nuevos máximos anuales por encima de los actuales máximos registrados esta misma semana en los 13,12 euros por acción, sin olvidar que mantenemos ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado en los 13,69 euros por acción, objetivo que desde los niveles actuales permite seguir trabajando con ese potencial del más 6,5% de cara al corto plazo. Solaria cotizando los 16,235, lo que en términos semanales permite una recuperación del más 2,62%.
Sin embargo, es una recuperación que no es de impacto, el máximo es inferior al máximo anterior y está desarrollando actualmente una amplia sombra superior en relación al rango, es decir, las ventas, la oferta siguen estando presentes durante la presente semana. Todo ello aderezado, como pueden ver, por una secuencia de corrección intensa en los últimos meses en el medio plazo y por ende la situación sigue siendo todavía complicada pese a este rebote que, insisto, es totalmente y sigue siendo totalmente insuficiente. Telefónica cotizando los 3,683, en términos semanales un avance del más 0,33%, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, por tanto hablamos de una vela interior, la cual también anterior vela semanal fue una vela también interior respecto a la anterior. De este modo lo que estamos viendo, y no es solamente el caso de Telefónica, lo hemos visto en muchas de las compañías o en varias de las compañías que pertenecen al IBEX 35, esta secuencia, ¿no?, de doble vela interior consecutiva, estancamiento, un mercado en modo esperar y ver, pues bueno, acontecimientos como por ejemplo la publicación de datos macroeconómicos y sobre todo todo lo relacionado con el frente geopolítico que evidentemente mueve al mercado, en este caso Telefónica, a la espera del próximo hito alcista, el cual reside en la superación a cierre de vela diaria por encima de los 3,772 euros por acción. Y cerramos con Unicaja, compañía que cotiza en los 3,594, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 2,28%, logrando registrar máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De este modo, con la volatilidad cediendo posiciones, con un MACD en clara tendencia positiva y un volumen que incluso muy probablemente mejore posiciones respecto a la pasada semana, bueno, pues entendemos que a nivel chartista, a nivel técnico, todo sigue en línea para seguir priorizando o considerar el escenario más probable, que no certeza, el escenario más probable, el registro de los máximos anuales por encima de los actuales máximos de los 3,638 euros por acción. Así que se mantiene ese escenario o se cumple ese escenario que venimos priorizando y de momento, mientras el precio, análisis técnico no nos digan lo contrario, seguimos manteniendo como contexto más probable la extensión en tiempo y forma de su tendencia fuertemente alcista secundaria o de medio plazo. Hasta aquí el repaso semanal correspondiente al IBEX 35 y a todas y cada una de sus compañías. Como siempre, espero haberles aportado valor añadido y nos vemos en próximos videoanálisis. Saludos.